Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 7 de la materia de Mateo. Vamos ahora a continuar con los capítulos 10 y el capítulo 11 de Mateo. Yo creo que ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que vamos como un poquito rápido con respecto a esto, ¿verdad? Ya que tenemos que ver todos los capítulos del libro de Mateo. Hay algunos en los que sí, pues no le damos como un poquito más de énfasis, ¿verdad? Algunos otros pues nada más los vamos pasando, vamos leyendo, pero o sea, no quiero que vean que es menospreciar una parte, sino que a veces creo yo que donde yo pueda detenerme tiene como un poquito más de relevancia, ¿verdad? Que todo lo demás, aunque sabemos que la Biblia pues toda, completamente toda la Biblia pues es importante. Vamos ahora con Jesús comisiona a los 12, lo vemos en Mateo 10, del 1 al 4, donde dice: Jesús dedicó una noche en oración y escogió de entre todos sus seguidores a los 12 que estarían íntimamente relacionados con él. Eso también hay una referencia en Lucas 6, del 12 al 16. La responsabilidad de estos 12, dice al principio, fue la de aprender de él. Por eso fueron llamados discípulos, o sea, aprendices, ¿verdad? Discípulo significa el que aprende. Llegó, dice, el momento cuando después de un largo periodo de preparación, al llevarlos a reconocer las necesidades espirituales de la gente y sentir compasión por ellos, los enviaría en una misión. Su método sería el llamar, preparar, autorizar y delegar a hombres para representarlo en el mundo. Este principio de liderazgo es reconocido hoy en día como el más sabio de todo. Es decir, delegar a otros también es sumamente importante para que otros también puedan aprender. Yo creo que muchas veces nosotros creemos a veces conocer un poco y eso es bueno, pero lo poco que nosotros podemos conocer siempre es bueno que se lo podemos trasladar a otros para que ellos también puedan llevar el mensaje de salvación a otras personas. Y de eso se trataba acá. Aquí dice en el versículo, en la Biblia, dice en el versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son esos. Y ahí comienza hasta el versículo 4 mencionando a los 12 discípulos. Y quizás lo principal es que Jesús tenía un método y era de llevarlos, hacerlos sentir que eran parte de esa misión. Además de eso, sentir que ellos podían con esa tarea que Él les iba a asignar. Y la otra también era que era importante, ¿verdad? Que ellos sintieran compasión por las personas para que pudieran llevarles la palabra. Jesús les da instrucciones a sus discípulos y eso lo vemos del capítulo 10 siempre, del versículo 5 al 15. Dice, Jesús presenta una serie de instrucciones a los nuevos apóstoles en cuanto a la misión que deben realizar. Es una misión limitada, una misión de misericordia y gracia. Era una misión de fe, una misión recibida por algunos y rechazada por otros. El verbo enviaron en el versículo 5, ¿verdad? Estamos hablando de que dice, a estos 12 envió Jesús, envió y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entráis, porque era bien notoria, ¿verdad? La diferencia que había con ellos y creo yo que se podrían en algún punto, ¿verdad? Meterse en problemas con los samaritanos y con los gentiles. Dice acá, hay de Marcos, en Marcos 6:7 aprendemos que los envió de dos en dos. También envió a los 70 de dos en dos, eso lo vemos en Lucas 10:1. Y hay varias ventajas de trabajar con un compañero. Ofrece un testimonio más serio y convincente y evita falsas acusaciones y sospechas y provee un mutuo ánimo. Para mí me parece muy interesante eso, ¿verdad? De enviarlos de dos en dos, me parece bien. Bueno, la Biblia dice, ¿verdad? Que mejor son dos que uno. Entonces, tanto para llevar el evangelio también, porque en lo que uno habla, el otro puede estar orando en su mente, ¿verdad? Para que Dios pueda usar la vida de la otra persona. Dice que lo envió a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Lo dice en el 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le interesaba que el pueblo de Israel, para el cual él había venido a esa tierra, pudiera conocerle. Dice que describe un pueblo en necesidad del evangelio. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Eso lo vemos en el versículo 8. El tema del texto no es el dinero, sino la mayordomía total de la vida consagrada al ministerio. ¿Qué significa esto? Que lo más importante era que se diera el evangelio a las personas sin cobrarles nada, o sea, simple y sencillamente porque de gracia ellos habían recibido el evangelio, de gracia también ellos lo habían dado. Dice que sería una misión de fe, eso lo vemos del 9 al 13, porque dice que debían salir con los elementos mínimos y esenciales. Demandaba confianza en Dios para proveer para sus necesidades. La misión de los apóstoles sería recibida por algunos. Ofrecer hospedaje a viajeros era una práctica del pueblo judío, es decir, ser hospedadores. Y también dice la misión de los apóstoles sería rechazada por otros. Los apóstoles deben estar preparados para experimentar el rechazo de parte de algunos. Y yo creo, ¿verdad?, fervientemente que eso es así. Definitivamente que hay unos que sí van a recibir el evangelio así, sí, sin más que poner algún obstáculo. Es justo lo que estaban esperando. Pero algunos otros, sabiendo que necesitan de Dios, sabiendo que necesitan de Jesús, sabiendo que necesitan en su vida una salvación, siempre van a postergar eso, van a postergar ese tiempo, ¿verdad?, esperando que haya en algún momento un tiempo especial para hacerlo. Jesús advierte de las persecuciones venideras de los versículos 16 al 42. Y hay unas primeras fuentes de la persecución. Dice, Jesús menciona 3 fuentes: del judaísmo oficial, del gobierno romano y de su propia familia. Y les aconseja qué hacer cuando viene la persecución. Ellos tenían que estar muy atentos, de verdad, o sea, escuchar, pensar, tenían que estar enfocados, por así decirlo, ¿verdad?, en lo que iban a hacer. Dice que por eso ellos tenían ese problema. 3 fuentes en realidad, ¿verdad? Dice el judaísmo, el gobierno romano y su propia familia. Por eso le digo, tenían que estar atentos a escuchar, a saber qué es lo que tenían que hacer. O sea, Dios de verdad tenía que respaldar mucho lo que ellos iban a hacer. Dice, ¿a quién temer en la persecución? Porque, como ustedes saben, el pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba gobernado por el gobierno romano. Entonces, de alguna manera, eso iba a ser un gran impedimento. Para mí, uno de los mayores impedimentos para ellos. Pero, por eso dice aquí, ¿a quién temer en la persecución? Y eso lo vemos de los versículos 26 al 33, donde dice, así que no los temáis, porque no hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Les estaba diciendo, van a pasar por circunstancias difíciles, les va a dar miedo, ¿verdad? Van a temer por algún momento, pero hay alguien mayor, ¿verdad?, que es por el que deben de preocuparse. Dice acá, es natural que tal perspectiva infunda temor en sus corazones, pero ¿temor a quién? Jesús contesta este interrogante y deben mantener un temor reverente ante Dios por 4 razones. Todo el maltrato de parte de ellos vendrá a la luz, si no en esta vida, por lo menos en el juicio final. Eso lo vemos en el versículo 26 que acabamos de leer. Sus poderes maliciosos tendrían su límite. Ellos procuran destruir, pero nuestro Padre Celestial cuidará de los siervos suyos. Si son fieles para confesar a Jesús aquí, Él los confesará en el juicio. Eso lo vemos en los versículos 32 y 33. Y créame que quizás esta es una de las partes importantes donde nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de predicar la palabra. Dice el 32
2 y el 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vea qué importante es darnos cuenta de que el respaldo de Dios iba a estar. Si ellos hacían lo que Jesús les estaba diciendo que hacían, el respaldo de Dios iba a estar ahí, definitivamente. Dice, luego tenemos aquí un costo de ser mensajeros, y eso lo vemos del versículo 34 al 39, donde dice, cuando un miembro de una familia decide seguir a Jesús, dándole una lealtad absoluta, como Él demanda, si los demás miembros deciden no seguir a Jesús o no seguir en ese nivel de consagración, inevitablemente se va a producir una disensión. Unos procuran seguir al Señor y otros siguen a otros señores. Es como si una espada cayese sobre la familia, porque produce división. Yo creo que en más de alguna ocasión, y lo hablo por mi experiencia propia, ¿verdad? Quizás la única persona a quien amaba yo muchísimo mientras estaba en esta tierra era mi abuela. Ella nos crió mientras mi mami se iba a trabajar. Ella no era cristiana, mi mami sí, y todos nosotros, ¿verdad? Con mis hermanos. Entonces, ella siempre, siempre, de verdad, íbamos de la iglesia y ella nos decía, ya vienen de darle de comer al pastor. Entonces, eran cosas que a veces, pues, nosotros ni ofrenda, pues, dábamos, estábamos pequeños con mis hermanos, pero ella sí lo decía, y lo decía por mi mami. Entonces, entre mi mamá y mi abuela había esa división, había algo en medio que hacía que ellas no pudieran estar juntas muchas veces, porque si nosotros íbamos de la iglesia, ella hacía comentarios, de verdad, que hacían sentir mal a mi mami. A nosotros quizás no mucho, porque yo no me acuerdo de tantas cosas, pero sí yo sabía algunas cosas que sí se me quedaron grabadas, como esa expresión, y que de alguna manera eso causa división en la familia, porque unos quieren seguir a Jesús y los otros no. Bendito sea Dios que de alguna manera mi abuela no recibió a Jesús a través de nosotros, sino que lo hizo a través de un tío, ¿verdad? Que se puso a orar con ella y le dijo, mire, las cosas no son así, pero eso fue cuando el tiempo ya había pasado. Ella poco a poco fue bajándole, así como decimos, vea, intensidad a lo que ella hacía, porque veía también el cambio en mi mami. Y en nosotros no mucho, porque estábamos pequeños, como le digo, y de alguna manera pues como que no éramos buen testimonio, ¿verdad? Para ella decir, bueno, esos niños van a la iglesia y igual se portan mal. Entonces, creo yo que Jesús en algún momento puede ser causa de división con nuestra familia por el hecho de que nosotros sí queremos seguirlo y ellos no lo quieren hacer. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a hacer ese testimonio para que ellos puedan llegar a conocer acerca de Jesús. Dice, aquí aconseja a quien amar. Un costo del discipulado es el amar supremamente a Jesús. El discípulo tiene el deber de honrar y amar a todos los semejantes, y comenzando con los familiares. Pero al honrar y amar a Dios en primer lugar, es una demanda categórica. Luego tenemos acá un premio compartido, que lo vemos en el capítulo 10 siempre, versículos del 40 al 42. Dice, algunos opinan que el siervo del Señor no debe pensar en recompensas, sino que debe servir por puro amor. Y eso es así, es algo real, ¿verdad? Por supuesto, el motivo del servicio debe ser el amor al Señor, pero Jesús a menudo se refiere a galardones. Jesús dice dos cosas. Hay una relación íntima entre Jesús, sus seguidores y el Padre, y hay un resultado derivado de esa relación a favor de los que colaboran con los siervos del Señor. Si leemos los versículos 40, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Les estaba diciendo, todos aquellos que puedan recibirlos a ustedes, ellos también van a ser recompensados. Jesús concluye, vea unas instrucciones aquí, y nos vamos a Mateo capítulo 11, en el versículo 1. Dice,
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Este versículo dice pertenece a la sección anterior, aunque está en el capítulo 11, como conclusión o cierre del segundo discurso de Jesús, según el arreglo que había hecho Mateo, ¿verdad? Eso lo vemos. Hay distintas actitudes de la gente hacia el rey, hacia Jesús. Y eso lo vamos a empezar a ver en el capítulo 11, donde dice, Jesús aclara la duda del precursor y lo elogia. Eso lo vemos del versículo 2 al 11. Dice, Mateo no tiene reparos en presentar el lado flaco de uno de los hombres más importantes en el Nuevo Testamento, pero sin demora describe la respuesta y el elogio de Jesús para su precursor. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién era el precursor de Jesús? Juan el Bautista. En el 2 dice, el 11:2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Es decir, desen cuenta ustedes, vean, examinen ustedes y lo que ustedes vean, eso vayan a contarle a él. Los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no hay tropiezo en mí. Le estaba diciendo que estaban sucediendo muchas cosas y por lo tanto con eso le estaba diciendo, sí, soy yo, con hechos, ¿verdad? Con situaciones que estaban pasando. Dice, Mateo comentó antes el encarcelamiento de Juan y aquí menciona su duda, pero hasta en el capítulo 14 describirá la causa y el resultado. Jesús entendió que la duda que procedió de Juan y no de sus discípulos. Entonces, Mateo dice que Juan envió a él por medio de sus discípulos. El hecho de enviar a los discípulos de Jesús revela 2 cosas. Era muy importante para Juan, ¿verdad? Saber, o sea, creo yo, no sé, era un ser humano y podía dudar y por eso él envió a sus discípulos. Dice, Juan tenía dudas acerca de la divinidad de Jesús, pero también tenía una confianza suficiente como para preguntarle a él. Por supuesto que eran familia, entonces, ¿por qué no? Voy a preguntarle, ¿verdad? Todos los creyentes, aún los más fieles, tienen dudas en algún momento. Aprendemos de Juan que la manera más sabia de resolver las dudas es llevarlas a Jesús. Yo creo que cuando nosotros pensamos que alguien nos dijo algo y nosotros decimos, si eso estará o no estará en la Biblia, debo o no debo hacerlo, lo más seguro pues es que busquemos la Biblia y la leamos, ¿verdad? Si no, orar y decirle, Señor, ayúdame, o sea, yo quiero saber si esto viene de ti, si esto que me dijeron viene de ti, o sea, lo más seguro, ¿verdad? Si nosotros tenemos intranquilidad es que no viene de Dios. Cuando Dios manda a decirnos algo o cuando Dios hace algo por nosotros, nosotros sentimos paz, sentimos tranquilidad en nuestra vida y entonces sabemos que eso proviene de Dios. Jesús elogia a Juan. Eso lo vemos en los versículos del 7 al 11. Dice, en vez de reprochar a Juan por su duda, Jesús, reconociendo su naturaleza humana, que es lo que le mencionaba, o sea, tenía derecho él a cuestionar, ¿verdad? Porque era igual un ser humano como usted y como yo. Dice, Jesús, conociendo la naturaleza humana, defiende a Juan y lo exalta. Los discípulos de Juan ya se habían ido, pero Jesús quería aclarar ante las multitudes el concepto que tenía de su precursor. Y esto dice así, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Por qué saliste a ver a un profeta? Si os digo, más que profeta, porque este es quien estaba escrito. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahí él estaba confirmando que Juan era alguien que venía antes que él, era su precursor. Dice, Juan era más que un profeta en el sentido de que fue el último de los profetas que anunciaba la venida del reino mesiánico de Dios y el primer predicador del reino que ya se iniciaba en la persona de Jesús. Sirvió como una especie de puente entre las 2 eras, la antigua y la nueva, y fue un periodo de transición entre la ley
y el Evangelio. La declaración con que Jesús termina su comentario sobre Juan es sorprendente, intrigante y complicada. Es sorprendente en cuanto a la grandeza de Juan. Entre los nacidos de mujer, ninguno otro mayor que Juan. Coloca a Juan por encima de todos los gigantes espirituales del Antiguo Testamento, inclusive los héroes de la fe, que lo vemos en Hebreos capítulo 11. Otro detalle importante a notar aquí en Mateo es de los capítulos 12 al 15, es que se habla que el reino sufre violencia. Las notas de la Reina Valera actualizada confirman que hay una gran variedad en entender la expresión del reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Y eso lo vemos en el versículo 12. Si leemos el 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Dice el siguiente versículo, el 13. Nótese que Jesús se refiere a una situación que inició con el ministerio de Juan el Bautista y continuó hasta ese día cuando Jesús pronunció esas palabras. Dice que había pasado un periodo de más o menos unos 30 meses. 18 que él se estuvo predicando y 12 meses, es decir, un año en la cárcel. Hubo disconformidad ante el Evangelio y eso lo vemos en Mateo 11 del 16 al 19. Aquí encontramos la única referencia en la Biblia a los juegos de niños para ilustrar la triste verdad de la disconformidad de la gente en general ante cualquier presentación del Evangelio. El término generación en el versículo 16 no se refiere a todos los judíos, sino a los que se oponían al reino de Dios. Veamos, en el 11:16 dice así: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, aquí nos damos cuenta una vez más que a veces no es fácil quedar bien con todas las personas, ¿verdad? Porque criticaban a Juan porque no hacía algo, criticaban a Jesús porque sí lo hacía. Entonces dice acá, la sabiduría es un proverbio. La sabiduría es justificada por sus hijos, es un proverbio y significa que los hechos de aquel que procede sabiamente demostrará que es realmente una persona sabia. Es otra manera para decir: por sus frutos serán conocidos, o el tiempo lo dirá. Aplicado a este contexto, Jesús estaba diciendo que Dios tiene un plan sabio que incluye a Juan y a Jesús. Su vida y sus obras van a demostrar el plan que Dios tenía para todo, porque Dios es sabio. Luego, los versículos del 20 al 24 nos hablan del rechazo a pesar de tener una clara revelación. En este párrafo Jesús presenta el principio de que mayor privilegio constituye mayor responsabilidad. Probablemente la duda de Juan surgió porque no entendía la aparente indiferencia de Jesús ante las terribles injusticias de sus días, los cuales Juan había denunciado. Aquí Jesús pone en perspectiva clara que los enfoques de su ministerio. Uno, que se presenta como un siervo sufriente, apelando en base al amor y la misericordia de Dios. Lo que no corresponde, enfrentarán el juicio de Dios en esta vida y en el juicio final. Es decir, para los que estaban enfocados en Jesús, definitivamente pues tendrían su recompensa, al igual que los que no. Jesús se dirige a la ciudad donde había hecho muchos milagros, obras que despertaron curiosidad y maravilla, pero no el arrepentimiento y fe. El lamento, el ay, que se menciona en el versículo 21, dice: ay de ti, Corazín. Ese ay de dolor puede expresar dolor y desagrado. En este contexto, parece que Jesús estaba expresando un sincero dolor, un lamento de alma, porque la incredulidad ahora y el castigo luego que vendrá sobre esas ciudades. O sea, en realidad le dolía a Jesús que la gente no creyera en él. Pero como ya estuvimos viendo, ¿verdad?, que ellos pensaban
que iba a venir de una manera sumamente diferente, no como lo hizo. Entonces mucha gente no pudo ver más allá de eso, no pudo ver que tenían a Jesús frente a ellos. Jesús compara los muchos privilegios de Corazín y Betsaida con los de Tiro y Sidón. La conclusión es que dice que si Tiro y Sidón hubieran tenido los mismos privilegios de Corazín y Betsaida, ellos quizás se hubieran arrepentido, indicando un grado de mayor receptividad, ¿verdad?, en esas tierras, Tiro y Sidón. Luego nos vamos a la fe sencilla de un niño, que lo vemos en Mateo 11, del 25, el versículo 25 al 27. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dice, en este breve párrafo de 3 versículos, 25, 26 y 27, Jesús eleva una oración de alabanza al Padre y declara una relación única e íntima entre los dos. El motivo de la alabanza al Padre es su criterio justo y sabio de esconder la verdad del reino de los cielos de los orgullosos y revelarla a los humildes. En cambio, dice, los niños representaban a los humildes, los que eran sensibles a su necesidad espiritual y por tanto dispuestos a escuchar y a obedecer a Jesús. Luego tenemos una invitación bondadosa en los versículos del 28 al 30, donde le dice, venid a mí. En contraste con lo que aparece una disposición limitada, Jesús abre la puerta a todos los que están fatigados y cargados. La única condición es que ellos reconozcan su necesidad y que confíen que Él puede resolverla. Eso lo vemos en el 28. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas citas bíblicas son muy conocidas y hemos quizás oído también muchas predicaciones acerca de eso, pero la verdad que leyendo todo el capítulo, prácticamente el capítulo 11, nos damos cuenta que no iba a ser fácil seguir a Jesús. Y se los estaba diciendo Él desde ya, desde un principio, ¿verdad? Dice en el versículo 28, Jesús ofrece descanso. Aquí manda llevar un yugo sobre sí. Llevar el yugo es una expresión que era común entre los rabíes judíos y significaba someterse a la autoridad y enseñanza de un maestro. En efecto, Jesús les manda, haceos mis discípulos. Se debe subrayar el pronombre posesivo mi yugo, pues la intención es establecer un contraste entre el yugo de los escribas y el de Jesús. Es probable que Jesús, cuando era joven, haya fabricado yugo para vender en la carpintería de José, pero he aquí no se refería a un yugo hecho de madera. Aprended de mí, eso lo vemos en el versículo 29, dice que este tercer mandato concuerda con la interpretación dada en el segundo. El discípulo es un aprendiz, uno que aprende del ejemplo y de las enseñanzas de su maestro. Para Jesús era fácil poder hablarlo, pero quizás no todos lo comprendían. Entonces, Él trataba de explicarlo con palabras de circunstancias que ellos vivían día a día. Pero yo creo que por eso dice acá, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, yo quiero que ustedes sepan que sí van a haber situaciones y responsabilidades, pero van a poder hacerlo porque yo voy a estar con ustedes. Así que gracias por llegar hasta acá. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.